Recording in progress. Alderete Eliana. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Gracias. Audicio Franco. Barbosa Nayara. Del programa trata sobre los partidos políticos. El origen de los mismos es consustancial con el sistema democrático, ya que importan la agrupación en una facción de personas que piensan de un modo más o menos similar. Tienen intereses concretos que los agrupan con un propósito, que es ofrecer un proyecto común de vida colectiva para el resto de la sociedad, el cual es formulado de manera arquitectónica, preparándose para la competencia en una fajagonal con el resto de las facciones que expresan un núcleo de ideas, valores y principios diferentes a este. Turberger define a los partidos políticos como un conjunto de comunidades, una reunión de pequeños grupos diseminados a través del país en secciones, comités, asociaciones locales, etc., ligados por instituciones coordinadoras. Y subdivide a los partidos políticos de acuerdo a su origen. En primer lugar, los de origen electoral y parlamentario. En segundo lugar, de origen externo y extraparlamentario. Y con respecto a su morfología o estructura interna, los distingue entre partidos de cuadros o partidos de masa. Los partidos de cuadro, la participación del adherente o miembro es muy pequeña y su cantidad reducida, expresando que la cantidad de sus miembros importa más que expresando que la calidad de sus miembros importa más que su cantidad, y busca sobre todo el prestigio que confiere la autoridad moral. Los partidos de masa, por su parte, generan y demandan una participación popular amplia y efectiva, y no responden solo a exigencias electorales, como ser el financiamiento, etc. La naturaleza jurídica. Es constitucional y se sostiene que son el vínculo electoral para proponer ciudadanos a los cargos públicos del Estado. Mediante él se postulan, constituyendo ello el primer paso para la composición de la conformación
de la burocracia estatal. Un segundito. Disculpen la demora, continuamos entonces. Sistema político y sistema de partidos. Sistema político es el Profe, conjunto... disculpe, ¿Sí? quedó en naturaleza jurídica. ¿Podría repetir la última parte? Sí, la naturaleza jurídica de los partidos políticos en nuestro sistema es constitucional y son el vehículo electoral para proponer ciudadanos a los cargos públicos de un Estado. Mediante él
se postulan constituyendo el primer paso para la conformación de la burocracia estatal. Sistema político es el conjunto coordinado e interdependiente de ideas, normas, principios, estructuras, comportamientos y todos los demás factores y circunstancias que constituyen, caracterizan y definen el quehacer político, así como la interacción que se opera sobre ellos. Sistemas de partidos, por otro lado, es el conjunto de principios, reglas, formas y características que distinguen y definen la existencia y actuación de los partidos políticos en un estado determinado. La institucionalización de los partidos políticos en nuestro ordenamiento jurídico está establecido en el artículo 38 de la Constitución Nacional, que expresamente dispone que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democrático, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. La ley actual de los partidos políticos, número 23.298, establece las pautas regulatorias de los mismos. En primer lugar, los recaudos imprescindibles para su formación. Segundo, la naturaleza jurídica y sus funciones. Tercero, los poderes u órganos del Estado que intervienen en su actividad, que generalmente es el Poder Judicial, con competencia específica en la materia. Cuarto, la estructura o conformación interna. Quinto, los mecanismos de democracia interna que garanticen los derechos a los afiliados. Sexto, los sistemas de financiamiento, incluido el acceso de los partidos a los medios de comunicación. Séptimo, los mecanismos de discriminación positiva, en particular la utilización de cuotas de género. Octavo, los requisitos para la formación de las coaliciones y alianzas electorales. Y noveno, las condiciones para su extinción y caducidad.
Las leyes 25.600 y 26.215 regulan el financiamiento de los partidos políticos. La ley 26.571 establece las elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias. Y otras normas aplicables se encuentran contenidos en el Código Electoral Nacional, con sus modificatorias. Luego tenemos los grupos de presión. Estos grupos también inciden sobre la esfera de poder para la adopción de decisiones estatales, pero sin participar formalmente de los centros de decisión. Influyen y presionan para obtener actos estatales que les favorezcan al grupo y a sus integrantes. Se entiende por grupo de presión a los grupos de individuos que persiguen fines particulares comunes que influyen sobre la decisión de órganos estatales, la opinión pública, los partidos políticos y sus integrantes, con el propósito de conseguir el logro de sus fines, pero sin asumir la responsabilidad por la determinación y no tener ni ostentar cargos públicos para ello. Se diferencia de los partidos políticos, ya que tiene un interés concreto, puntual y claro, el cual defiende y articula los reclamos y demandas sobre los miembros que componen el Estado. Sus caracteres principales son, primero, tener una organización permanente, con órganos propios que dirigen y representan. Segundo, sus integrantes en principio no son ocupantes de cargos o roles del gobierno. Tercero, el vínculo que los une y agrupa a los integrantes es la defensa de un interés común, entre ellos que los identifica y diferencia del resto de la sociedad. Cuarto, despliegan una acción ordenada sobre las autoridades públicas a fin de influenciar sobre las decisiones políticas, pero sin participar directamente del proceso de toma de decisiones como los demás integrantes del poder. Y por último punto de esta unidad, tenemos a los movimientos sociales, que son conjuntos de personas que hacen y se organizan para obtener cosas, para conseguir que los diversos poderes políticos y élites tomen decisiones a su favor, haciendo caso a sus reclamaciones. Un movimiento social es una forma de acción colectiva, implica la preexistencia de un conflicto, de una tensión que se trata de resolver, haciéndolo visible, dándole dimensiones de acción colectiva. Y hasta ahí los puntos
de la unidad 9 que entran en el parcial. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe, eso está bien desarrollado en el libro de Sí, sí. así tal cual siguió. Profe, el último parcial es integrador o solo No, el último parcial les voy a dar lo de la segunda parte Ah, está del bien, programa. bien, gracias. No, por favor. Profe, buenas tardes. Buenas Yo di tardes. presente en el chat porque hoy no tenía audio. Sí, sí, te puse presente, Francisco. Gracias. Hacemos un recreito y continuamos con la 10. Bueno, profe. ¿Alguna consulta hasta acá aparte de eso? No, nada, profe. No, profe, gracias. Bueno, continuamos. Sí, profe. Seguimos con la unidad 10, la democracia. Históricamente, el concepto está referido a la participación colectiva en la formación del gobierno y el control sobre el mismo. Etimológicamente, está conformada por las palabras demos, que significa pueblo, y kratos, autoridad o poder, de origen griego, donde fue principalmente donde este sistema de gobierno se desarrolló. Este sistema de gobierno tiene contenido tres conceptos principales
que son el de isogoria, que significa la igualdad de todos para intervenir en la administración; isocracia, que es el gobierno de los iguales, una forma de gobierno en la cual todos los ciudadanos poseen poderes políticos equivalentes; y isonomia, que son las mismas leyes para todos como principio sobre el cual descansa el sistema de la gestión pública. Históricamente, la democracia griega se aplicaba en forma directa, esto es, democracia directa. Ya que esta forma de gobierno, el ejercicio propio y directo del poder por parte de los ciudadanos, se realizaba en forma directa. Más adelante, con la formación de los estados, el término democracia adquiere mayor significación. Y el sistema ya no se aplica en forma directa, sino que se lo hace en forma representativa. Esto es la democracia representativa. Esto significa que el pueblo solo puede ejercer sus derechos a través de los representantes, en quienes delega la función pero se encuentra con la dificultad de que una vez conferido el mandato, no responde a sus electores, sino que responde al conjunto, y más allá que la representación constituya la ficción del gobierno, de todos esto deviene posteriormente en los procesos signados por distintas etapas. Estas etapas son la democracia liberal, luego la democracia social, luego la democracia procedimental del siglo XX, cuarto la democracia deliberativa, y quinto y último actualmente la democracia constitucional. Karl Lowenstein, en relación al Estado de Derecho actual,
y la democracia constitucional, sistematiza los tipos de constitución, clasificándolas en las siguientes. Primero, la constitución normativa, que es aquella que de hecho se cumple, es sentida y vivida tanto por los titulares como por los destinatarios del poder. Es normativa porque sus preceptos rigen, regulan efectivamente el proceso político, de modo que son eficaces y se cumplen. Segundo, la Constitución nominal es aquella cuyo texto, por falta de condiciones adecuadas o de preparación del cuerpo social, solo es nominal y no se aplica realmente. Puede tener un valor educativo, y con el tiempo podría llegar a convertirse en una constitución normativa. Y tercero, la constitución semántica o pseudoconstitución es aquella que es aplicada, pero no tanto para regular el proceso político, sino para formalizar y legalizar el monopolio del poder de determinados grupos sociales o económicos. En este caso, estaríamos ante un disfraz constitucional. El neoconstitucionalismo o constitucionalismo contemporáneo expresa una nueva cultura que corporiza, recepta las inquietudes expuestas y recibe los aportes de los filósofos contemporáneos sin que se permita la exclusión de aportes de escuelas o posiciones distintas cuando persiguen un mismo fin. Este modelo es tributario de las dos grandes corrientes constitucionales, las cuales tradicionalmente han transitado caminos separados. Por un lado, la escuela norteamericana, que estableció una constitución garantizada sin contenidos normativos, y por el otro, la escuela europea, que establece una constitución con densos contenidos normativos, pero sin garantías. El neoconstitucionalismo conjuga ambos modelos y arroja como consecuencia un sistema de constituciones normativas garantizadas, en última instancia, por el control de la constitucionalidad. Continuamos con los instrumentos de participación de la democracia. El primero y principal es el sufragio, que sirve para elegir a los representantes, otorga un mandato, da legitimidad de origen, pero no resulta suficiente para garantizar el fuerte consenso y la necesaria e inevitable legitimidad de ejercicio, que demanda una acción concreta de gobierno y requiere la fortaleza que solo se encuentra en la expresa manifestación de la soberanía popular. Segundo, el referéndum, que es la clásica participación popular en decisiones de tipo legislativo, donde el pueblo puede participar en la formación y sanción de leyes o en algunas de las etapas del proceso de su formación y sanción, tanto en el orden constitucional,
legislativo y administrativo, apunta el doctor Fait. Esta herramienta está establecida en el artículo 40 de la Constitución Nacional y establece que el Congreso de la Nación puede someter a consulta un proyecto de ley. La ley de convocatoria no puede ser vetada y el voto afirmativo del proyecto, consultado al pueblo de la Nación, lo convierte en ley y la promulgación de la misma es automática. La consulta puede ser también no vinculante y en este caso el voto no será obligatorio, pudiendo esta consulta ser convocada por el Ejecutivo o por el Congreso. La Ley 25.432 del año 2001 es la que regula los mecanismos, formas y modos a realizar de las consultas vinculantes o no vinculantes. Luego tenemos la iniciativa popular, que es el derecho del pueblo para presentar un tema que sea tratado a través de un proyecto de ley que se formaliza ante el órgano legislativo, cumpliendo previamente con algunas pautas y requisitos expresamente previstos como condición de admisibilidad. El tema que hace el proyecto debe ser habilitado expresamente y no estar vedado por la Constitución o alguna legislación específica. La reforma de 1994, en el artículo 39, perdón un segundito, ya vuelvo. Entonces, en nuestro país, la reforma constitucional de 1994, en su artículo 39, regula los requisitos, formas y modos que deben tener los proyectos presentados a modo de iniciativa popular. Luego tenemos el plebiscito, que es el derecho reconocido a los ciudadanos para intervenir en un proceso de toma de decisiones, para aprobar o rechazar un acto constitucional o de un acto de gobierno de significativa importancia. Y generalmente se lo suele confundir con el referéndum. Más el plebiscito es utilizado por los gobiernos para momentos o actos delicados o de extrema sensibilidad social que requieren un compromiso activo de la ciudadanía. Por último, tenemos la revocatoria de mandatos, que es el derecho que tiene el pueblo para decidir y resolver sobre la continuidad o destitución de un funcionario ungido oportunamente por el voto popular, sobre el cual pesan objeciones sobre la forma y modo de desempeñar el mandato
que oportunamente le fuera conferido. Y hasta acá los puntos que van a entrar en el parcial de la unidad 10. ¿Alguna consulta? Hola, Doc, ¿cómo está? ¿Alguna consulta? Por mí no, profe. No podía. Bueno, finalizamos entonces la clase de hoy. Bueno, profe, Bueno, profe. Esos son los temas que tienen que tengan en cuenta. Dale, todo apuntado. Súper. Finalizamos entonces. Formarse. Profe, para dejar en claro, ¿hasta la unidad 10 entonces el segundo parcial o estoy...? No, no, no. No, no, Desde la unidad 7 hasta la unidad 14, si no entra la 13. Ah, como decía, esto entra hasta Sí, el no. parcial, dije, Sí. se minorizó las unidades. No, no, no. Lo que no vamos a integrar son las primeras, de la bolilla de 1 a la 6. Perfecto. ¿Estamos Buenísimo. entonces? bueno, profe, en cuanto a modalidad, perdón que le insista, pero es para Sí. saber bien, porque en la anterior tuvimos que desarrollar un tema, digamos. Y van a ser 3 preguntas. Bien, Solo de lo que se dio en clase, nada, no va a haber ninguna sorpresa ni nada de eso. Así bien. que, de lo desarrollado. Bueno, profe, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, finalizamos entonces. Bueno, profe. Perfecto. Bueno, profe. Nos vemos. Que tenga buen fin de... Igualmente. Hasta la próxima. Saludos.